Vamos a seguir con nuestro tema, que es evidencia de amor, y esta vez vamos a tocar la sencillez de corazón. Hemos venido hablando de la generosidad que se produjo en el corazón por influjo del Espíritu de Dios. Luego esa comunión alegre, también de lo mismo. No fue que ellos lo buscaron, no, sino que esto vino como consecuencia. Y hoy día vamos a hablar de esta sencillez de corazón. Es curioso cómo cambian las instituciones con el paso de los años. Por ejemplo, Duoc, lo conocemos todos. Fue fundado en 1968 por un grupo de estudiantes de la Universidad Católica con el propósito de dar educación gratuita a los hijos de los obreros y los campesinos. Miren. O por ejemplo, INACAP había sido fundada 2 años antes, o sea, en 1966, con el propósito de capacitar a los trabajadores chilenos. Allí, un obrero sin especialización y sin haber terminado sus estudios, ni siquiera los estudios básicos, podía obtener una especialización en un área que le gustara. De hecho, mi padre tuvo eso, no tenía la básica completa, sin embargo, él ahí fue especializado en soldadura. Y por supuesto, esto era gratis. Hoy, estos propósitos tan nobles y necesarios en nuestra patria solo son un recuerdo que se evapora como la niebla en el mediodía. Solo quedan sus nombres: Duoc, Departamento Universitario Obrero y Campesino; INACAP, Instituto de Capacitación Profesional. Y algunos razonan que, puesto que estas instituciones ya están cumpliendo 50 años, es obvio que es natural que cambien, que evolucionen. Porque, como dice la canción, cambia, todo cambia. Y vaya que han cambiado estas cosas. ¿Y la iglesia? Bueno, la iglesia ya tiene 2 milenios de existencia. Entonces, obvio que tiene que haber cambios en la iglesia. Y de hecho, eso es lo que constatamos. Por ejemplo, ya no es necesario el arrepentimiento para pertenecer a la iglesia. Tampoco la fe en Cristo es necesaria. Puedes creer lo que tú quieras, no hay problema. Dios se adapta, porque además le simpatizas a Él. Por lo tanto, Él te acepta. Y Él no solamente te acepta, sino que es imposible que te condene, porque Él es amor. Y un Dios de amor, ¿cómo va a condenar a la criatura? El infierno como lugar no existe. El pecado es un accidente. El nacimiento virginal, eso es una fantasía. Adán, Eva y el huerto, eso es un mito. La Biblia es un libro incomprensible para algunos. Para otros está lleno de contradicciones. Y a otros dicen de que la Biblia es un libro que fue escrito por hombres bien inteligentes, aunque algunos de ellos tenían su agenda propia y ponían ahí lo que a ellos les interesaba. Eso es lo que algunos creen de la Biblia. Pero definitivamente no es el libro de Dios, no es el libro al que nosotros debamos mirar y guiarnos de acuerdo a él. Los tiempos han cambiado. Este libro estaba bien para el siglo I, donde una era precientífica, donde la gente no tenía conocimiento de las cosas, entonces aquello que no se podía explicar, Dios. Pero hoy día hemos evolucionado.
la ciencia, la tecnología nos lleva de la mano al bien. Es de dudarlo. Pero muchos creen estas cosas. Y además, todos al morir van a tener vida eterna. Porque dicen algunos, el infierno está aquí. Entonces al morir todos van a ser aceptados por el Padre, porque todos somos hijos de Dios. ¿Quién no ha escuchado esto? Ahora, estas cosas te pueden gustar o no. Puedes estar de acuerdo o no con esto. Pero eso es lo que creen algunos que se llaman cristianos y que creen que pertenecen a la iglesia. Sin embargo, la iglesia no es como el Duoc, ni es como INACAP. Porque Duoc e INACAP son instituciones y la iglesia no es una institución. La iglesia es un organismo vivo. La iglesia del Señor Jesucristo es su cuerpo. Y su cuerpo no cambia ni evoluciona, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y los signos visibles de la iglesia de ayer deben ser los signos visibles de la iglesia de hoy. Por eso estamos revisando este libro de historia, Hechos. Esto no es ficción, son hechos constatados por la historia. De modo que si queremos saber qué es el cristianismo y qué es la iglesia cristiana, debemos buscar los orígenes de la iglesia aquí en este libro. Debemos ir a los documentos que nos constata la historia. Por eso nos hemos detenido tantos domingos en este pasaje. Queremos saber si realmente nosotros somos cristianos. Al respecto hay mucha confusión y por lo mismo nosotros no queremos ser parte de esa confusión. Queremos tener claridad. Y si somos cristianos, perseverar hasta el fin en nuestra profesión de fe. Pero si no lo somos, no queremos vivir engañados, sino queremos despertar nuestro letargo, arrepentirnos y volvernos a Dios. Esa debiera ser la necesidad nuestra. Si somos cristianos, entonces perseveremos en esta fe. Pero si nos damos cuenta, a raíz de cómo eran estos cristianos y cómo somos nosotros, que nosotros no somos cristianos, entonces debiéramos volvernos al Señor y arrepentirnos. Hemos visto que quienes recibieron la palabra se arrepintieron, se bautizaron y se añadieron a la compañía de los santos, perseverando en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Como consecuencia de la nueva vida impartida por el Espíritu Santo, no solo perseveran en estos santos deberes, sino que se evidencia en sus vidas el amor manifestado en el cuidado del uno por el otro, la generosidad y la alegría en el servicio. No fue que ellos buscaron ser así, no. Ningún niño busca crecer. Ellos crecen como consecuencia de una vida sana y de una alimentación balanceada. Ellos crecen. No están en su conciencia, ay, tengo que crecer, a fin de mes tengo que medir 2 milímetros más. No. Así también el creyente cuando llega al Señor, no es que busque ser generoso, no es que busque tener un servicio alegre, no es que busque la sencillez de corazón, no. Estas cosas aparecen como fruto de que el Espíritu de Dios vino a la vida y hubo una transformación radical en el ser. Como consecuencia entonces se manifiesta este amor en el cuidado del uno por el otro, la generosidad, la alegría en el servicio. Pero ahora llegamos a algo más en nuestro texto. No hay palabras, al respecto no hay palabras que sobren en el texto sagrado.
No hay palabras que sobren. Cada palabra ha sido inspirada por Dios y por lo tanto es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en la verdad. Y aquí tenemos que no solamente ellos comían juntos con alegría, sino que además lo hacían con sencillez de corazón. Y es lo que vamos a ver. Sencillez es definida en el diccionario como uno que no tiene artificio ni composición. Ingenuidad, llaneza, sinceridad, naturalidad, afabilidad. Ser sencillo es no vivir esclavo de la malicia, porque cuando la malicia irrumpe, viene de la mano con contiendas y murmuraciones. Entonces ya la vida no es sencilla. En tal sentido se pronuncia el apóstol Pablo allí en Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15, cuando dice: haced todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Estos primeros cristianos eran gente sencilla, no porque fueran pobres, porque de hecho habían algunos que podían prescindir de sus propiedades. Yo no puedo prescindir de la única propiedad que a propósito ni siquiera es mía porque la estoy pagando. No puedo prescindir de ella. Pero aquí habían algunos creyentes que podían prescindir de sus propiedades. O sea, no eran todos pobres. Habían algunos sí, pero no todos eran pobres. Y leímos recién, ¿cierto?, la amonestación del apóstol Pablo a que Timoteo enseñara de que las mujeres no se vistieran con oro, plata o piedras preciosas, vestidos costosos, peinados ostentosos. Esto era porque había gente que llegó al evangelio que tenía su posición social, su poder adquisitivo. No eran todos pobres. Entonces ser sencillo no es sinónimo de ser pobre. En nuestro país he escuchado muchas veces: mire qué sencillo, qué humilde. En realidad lo que quieren decir es que pobre. Pero son cosas distintas, porque hay pobres que no son ni sencillos ni son humildes. Pero estos primeros cristianos entonces eran gente sencilla. Tampoco eran sencillos porque eran ignorantes. No, ambos conceptos no son sinónimos. Ser sencillo no es ser ignorante, porque hay gente muy sencilla que sin embargo tiene una educación superior y un intelecto que es superior a la media. Conocemos personas así, gente sencilla y que uno nunca se hubiera imaginado que es un doctor en algo, que tiene una preparación académica excepcional. Sin embargo, hay gente sencilla. Estos creyentes de Hechos 2 eran sencillos porque no había doblez en ellos. No eran de un pensamiento, eran de un sentir, eran de un solo corazón. Y mostraban unidad porque cada uno de ellos tenía un corazón sencillo. Ellos eran como eran. Había una carencia total de ostentación en ellos. No había malicia en ellos, ni pensaban mal del otro. No aparentaban ni fingían ser lo que no eran. Eran sencillos. Estos primeros cristianos entonces eran gente sencilla. Todos ellos compartían como uno solo. Esa era parte de la sencillez. El versículo 46 nos dice que: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué significa sencillez de corazón? En la Biblia, el corazón representa los sentimientos, pero también al hombre como un todo. Antes, los corazones estaban endurecidos por el pecado, pero el Espíritu de Dios obró y cambió los corazones. Ahora son sensibles, humildes, sin fingimientos ni falsos adornos. Y esa es la obra de Dios, la sublime sencillez.
El hombre es complicado por naturaleza. Nosotros lo hemos escuchado y a veces lo hemos dicho. O de otro o de nosotros mismos. No, yo soy una persona complicada. O no, fulano, no, ese sí que es complicado. Y de repente algunos hasta que piensa de que eso como que es una virtud, como que es algo que lo distingue. Pero en realidad, hermano, ser complicado es estar lleno de pecado, porque el pecado es lo que todo lo complica. La vida con Dios es una vida sencilla, pero el pecado todo lo complica. La vida en Dios es sencilla. Por ejemplo, mira la relación que había antes de la caída. Sin malos entendidos, sin fingimientos, sin engaño. Había comunicación entre el hombre y la mujer y de ellos con Dios fluida, sin complicaciones. Pero se introdujo el pecado y ¿qué pasó? Se complicó todo. Hasta hoy. El Evangelio viene ahora a hacer de nuestras vidas centradas en Dios, vidas sencillas. Antes, nuestras mentes sin gobierno o gobernadas por el maligno nos complicaron la existencia hasta hundirnos muchas veces en la desesperanza. Nuestros corazones estaban divididos, queriendo y deseando de todo y no conformándonos con nada. Esa es una característica del hombre sin Dios. Todo lo quiere. Cuando consigue algo, no está conforme. Nuestras voluntades optaban por senderos diversos y opuestos entre sí. Anhelábamos la felicidad, pero hacíamos todo lo contrario. Por ejemplo, las personas que se sumergen en los vicios, en la droga, en el alcohol, ¿qué es lo que buscan? Buscan paz, buscan tranquilidad, buscan felicidad. ¿Y qué es lo que consiguen yendo a eso? Lo contrario, no tienen ni paz, ni tienen felicidad, ni tienen tranquilidad. ¿Se fija? Busca donde no corresponde. Nuestras voluntades así eran sin Cristo, o así son sin Cristo. La vida del hombre sin Dios es desdicha sin fin, porque la vida sin Cristo no tiene objeto, ni propósito, ni orden, ni significado. Pero acá tenemos, en Hechos 2, tenemos a un grupo de hombres cuyas vidas han sido transformadas. Aparece el orden en sus vidas, dejan las complicaciones y descubren la sencillez. Antes andaba cada cual en sus propios caminos, múltiples caminos para cada uno. Ahora sí tienen una sola senda. Ellos son bienaventurados. Dice el Salmo 84, versículo 5, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. El Señor dijo, yo he venido a darles vida, y a darles vida en abundancia. Y eso es sencillo. Por medio del profeta Isaías, también Dios nos ha dicho, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Pero ¿cómo nos volvemos a Él? ¿Cómo dejamos nuestros caminos? ¿Cómo experimentamos la sencillez de corazón? Se lo dice de las palomas que tienen un ojo sencillo. Los ojos de las palomas son unifocales, por lo que pueden observar solamente un objeto a la vez. Nosotros, en cambio, nuestros ojos son multifocales. O sea, nosotros miramos hacia adelante y también tenemos una panorámica de los lados. No siempre vemos muy bien, pero nuestros ojos son multifocales. La paloma no. La paloma debe enfocarse solo en un objeto. Su visión es unifocal. Mientras nosotros podemos ver muchos objetos a la vez, entonces la paloma concentra su mirada en un solo objeto. Ella tiene un ojo sencillo. Cuando nuestro Señor habló en Mateo capítulo 6 de la lámpara del ojo, dijo que si el ojo era bueno, todo será iluminado. Y la palabra que él usó para bueno significa simple, sencillo, sin complicación, sin mancha, sin nada que distraiga o distorsione la luz, como el ojo de la paloma.
solo un objeto. Cuando venimos al Evangelio, también cambiaron nuestros ojos. Estos ojos eran multifocales, pero ahora son ojos sencillos. Y esto trajo como consecuencia un cambio en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra voluntad. El Evangelio trajo orden a nuestras vidas. Dejamos lo complicado y abrazamos lo sencillo. La mente del hombre vaga por senderos desconocidos para él mismo, ocupándose de 1000 cosas a la vez. Muchas de ellas son innecesarias y otras son intrascendentes. Pero la mente, al ser iluminada por el Evangelio, descubre que hay solo una cosa que vale la pena. ¿Y cuál es? El alma. Mateo 16, 26 dice el Señor: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? En otras palabras, ¿qué ganará si gana todo el mundo y se pierde él mismo? La mente del hombre sin Dios está dividida. 1000 pensamientos lo distraen de lo esencial, de lo sencillo, de lo realmente importante. ¿Qué es de tu alma? Claro, me dirás, hay que vivir. Sí, claro que hay que vivir. Pero ¿qué de tu alma? Cuando llegue el momento de dejar esta tierra, de exhalar el último suspiro, ¿qué de tu alma? Cuando el hombre sabe que va a morir, normalmente los condenados a muerte, una vez que han sido condenados, ellos tienen una sola preocupación: ¿qué va a hacer de ellos? Por eso pasé yo en un momento de mi vida, cuando sabía que me quedaban solamente minutos y no sabía cuántos. Ahí solo hubo una preocupación en mí. Ya no me interesaban las cosas que antes me interesaban. Ahí lo único que me interesaba es cuál va a ser mi destino eterno. El Evangelio te ocupa en esto, que es lo esencial y es lo único importante. Estos primeros cristianos, antes de escuchar a Pedro, tenían sus propios intereses y pensamientos. Recordemos que ellos vivían bajo el Imperio Romano. El Imperio Romano tenían algunas políticas que para algunos eran buenas, pero otros realmente las sufrían nada más. Israel no era libre, estaba en servidumbre. La religión judía estaba dirigida por dirigentes que eran corruptos. Además, ellos tenían su propio negocio. ¿Y cuál es el pensamiento de un comerciante, de un negociante? ¿Cómo incremento mi negocio? ¿Cómo hago para ganar más dinero? Y en eso gira su vida. Pero al escuchar a Pedro, cayeron en cuenta que nada de esto era importante, que lo que realmente importaba y lo que ellos necesitaban eran ser salvos y que estaban perdidos. Así sus mentes pasaron a ocuparse de una sola cosa, y encontraron la respuesta en Jesucristo. Volviendo a nuestro tiempo, mira los problemas que nos aquejan hoy. Violencia. ¿Cuál es la solución? Hagamos leyes más duras. ¿Se acaba así la violencia? ¿Se acaba el robo? ¿Se acaba así la rapiña de cuello y corbata? No. Problema, las drogas. ¿Qué vamos a hacer? Otra vez, nos faltan los que proponen leyes más duras y que haya más instituciones que se ocupen en la rehabilitación. ¿Y terminamos así con las drogas? ¿Qué vamos a decir de los divorcios? ¿Qué vamos a decir del homosexualismo? Y podríamos seguir hasta el infinito con todos los problemas que podemos detectar. Los problemas son innumerables, pero la respuesta a estos problemas y la solución a estos problemas pasa por una sola cosa, y no es otra ley, no es una institución, es una persona, es Jesucristo. Él puede poner orden
en la vida más desordenada y vacía. El hombre, cuando es confrontado al Evangelio, pasa de la autojustificación, pasa lentamente, algunos, y en otros rápidamente, pasa de la autojustificación a comprender que ha hecho mal. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿está tu vida ordenada? ¿Hay sencillez en tu corazón? ¿O vives sumido en pensamientos sombríos del futuro por no abandonar un pasado oscuro y eso es lo que te hace vivir un presente miserable? ¿Tu mente está enfocada en Jesucristo? Esa misma sencillez de mente afecta también el corazón. Dice en el texto, alegría y sencillez de corazón. Y antes, el corazón también estaba dividido, porque quería y anhelaba y no se saciaba de desear. Quería esto y aquello. Ambicionaba esto y lo otro, sin distinguir lo bueno de lo malo, lo superficial de lo intrascendente. Cuando conseguíamos algo que ambicionábamos, ¿qué es lo que pasaba con nosotros? No había ni paz, ni gozo, ni contentamiento. ¿Cuánta desazón? ¿Cuánto desasosiego? Algunos todavía dicen, si tuviera un trabajo mejor, entonces sí, ahí sería feliz. Otros, si tuviera una casa, o si tuviera una casa más grande, entonces ahí yo sí sería feliz. No faltan tampoco los que se lamentan por el cónyuge que tienen y que se equivocaron al casarse con él y que si se hubieran casado con el otro, con la otra, entonces sí, ahí sí serían felices. No faltan los que piensan, si hubiera estudiado otra cosa, si tuviera más dinero, si tuviera salud. No hay fin para el deseo. Y esto es porque son corazones divididos. No están enfocados en lo importante. Agustín lo decía en sus confesiones. Oh Dios, decía él, nos has hecho para ti y nuestros corazones no descansarán hasta que encuentren descanso en ti. Porque nada en el mundo, hermanos, puede llenar el vacío de los corazones. Lee Eclesiastés. Todo es vanidad, es una palabra que se repite. Todo es vanidad debajo del sol. Claro, todo es vanidad sin Cristo. Conocimiento sin Cristo solo es basura. Riquezas y posesiones sin Cristo es la miseria más grande y además acompañada de dolor y sufrimiento. Salud. ¿De qué te sirve la salud si sin Cristo vas al infierno? Bien cantamos hace un rato atrás, sin Cristo no tengo nada, sin Cristo no hay salvación, sin Cristo voy por la vida como un barco sin timón, sin rumbo al naufragio eterno. Pero, como dice un himno, alma turbada, tu Salvador cerca está. Aquello que anhela tu corazón y que por lo que suspira tu alma sin saberlo, eso se llama Jesucristo. No es otro cónyuge, no es un trabajo mejor, no es dinero, no es una casa más grande, no. Eso que anhela tu alma, eso que te tiene intranquilo, eso que te tiene intranquila, eso que no te deja vivir a plenitud, esa necesidad tiene un nombre y ese nombre es Jesucristo. Es Dios quien ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Esa es la razón por la que nada ni nadie puede satisfacer el hambre interior y la sed de Dios. Escucha la letra de este himno. Dice, ¿quién podrá con su presencia impartirme bendición? Solo Cristo y su clemencia pueden dar
consolación. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Otra estrofa: su amor no se limita, es su gracia sin igual, su merced es infinita, más profunda que mi mal. Otra estrofa: Cristo suple en abundancia toda mi necesidad, ser de Él es mi ganancia, inefable es su bondad. Este conocimiento evangélico le hace decir a Wesley en uno de sus himnos: Cristo, encuentro todo en ti y no necesito más. De igual manera se expresa Asaf en el Salmo 73, versículo 25. Allí él pregunta: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Aquí hay un corazón enfocado, un corazón sencillo, hay un puro deseo, es el deseo del Salvador. No hay deseo de grandeza, no hay deseo de sobresalir, de tener éxito. Es porque el mundo pelea y muere por estas cosas. ¿Y qué consigue? Solo insatisfacción. Porque debemos recordar, fuimos hechos por Dios y para Él. Y nuestro sumo bien es encontrarnos con Él en Cristo y solo en Él. Entonces, el afán y la ansiedad cesan. Esto fue lo que le sucedió a estos primeros cristianos. Antes tenían un corazón dividido, ahora estaban seguros y completos en Cristo. Ahora pueden cantar con el salmista en el Salmo 62, versículo 1. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. O pueden hacer suyas las palabras de Pablo en Romanos 8, 38 y 39. Allí dice: estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente por lo incierto, ni lo porvenir por lo inseguro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Finalmente, esta sencillez de corazón necesariamente también moldea nuestra voluntad. No solo nuestra mente, nuestro corazón, nuestros afectos, sino también nuestra voluntad. Y debemos preguntar: ¿cuál es tu propósito en la vida? ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué es lo que te mueve hoy a hacer lo que haces? Hermano, y cuánta confusión hay aquí, porque se cruzan lo santo con lo profano, confundiendo los deseos propios con la voluntad de Dios. Observa una vez más a estos hombres de Hechos 2. En palabra de Pablo a Tito, en Tito 3:3, ellos eran antes insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndose unos a otros. Pero escucharon el mensaje de Pedro, que decía: sed salvos de esta perversa generación. Y sus voluntades ahí fueron quebrantadas. Ellos ya no supieron qué hacer. Antes sí, antes ellos creían que sabían lo que tenían que hacer, pero al escuchar el mensaje del Evangelio, sus voluntades fueron quebrantadas. Ya no supieron qué hacer. Ellos pidieron luz. Y ahí en el texto nos dice que ellos dijeron: varones, hermanos, ¿qué haremos? Antes sabían qué hacer. Ahora, al escuchar el mensaje del Evangelio, ya no saben qué hacer. Y le preguntan: ¿qué haremos? Ya no hubo lugar para la autosuficiencia. Ellos dudaron de sí mismos. Habían de conocer a alguien más grande, mucho más grande, infinitamente más grande que ellos. Así expresó Pablo este sentimiento en Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 11. En este bello pasaje, luego de enumerar Pablo sus logros y méritos, él llega a decir: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para
para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Conocer a Cristo es la excelencia del conocimiento, era la suprema ambición de Pablo y es el deseo que consume al verdadero creyente, conocer a Cristo. No hay otras ambiciones, no hay otros deseos, no hay una voluntad fluctuante. Otro himno antiguo dice: dadme a Cristo, dadme a Cristo, dejo el mundo, quiero a Cristo. Hay un solo deseo que permanece. Jeremías capítulo 9, los versículos 23 y 24 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Hermano, ¿no es así el mundo? Se jactan de inteligencia y de sabiduría, se enorgullecen de sus proezas y ostentan sus posesiones. Pero ¿de qué sirven estas cosas? Solo duran un pestañeo, menos que un suspiro duran estas cosas. Pero sigue diciendo el versículo 24 de Jeremías 9: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, el entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Así lo entendió también el conde von Zinzendorf, que vamos a cantar un himno ahora al terminar. Vamos a cantar un himno de este hombre que compuso más de 2000 y uno de ellos los vamos a cantar hoy día. Él dijo: tengo una pasión, y es Él, solo Él. Eso era lo que lo consumía a Él. ¿Cuál es tu pasión? Puedes cantar con sinceridad: toma, oh Dios, mi voluntad y haz la tuya nada más. Toma, sí, mi corazón. ¿Puedes cantar eso con sinceridad? Esta es la sencillez de corazón que descansa en la voluntad de Dios, que desea no la voluntad propia, sino la voluntad del que lo llamó, la voluntad del que no solo lo llamó, sino que también lo envió, porque ha aprendido a orar: sea hecha tu voluntad. ¿Tienes esta sencillez en tu mente, en tu corazón, en tu voluntad? ¿Tienes un ojo sencillo y ves solamente a Cristo? ¿O como el mundo no puedes estar quieto, estás ansioso, lleno de temores y repleto de conflictos? Deja ya lo que estás haciendo si esta es tu condición. Ven a Cristo. No seas como Marta, afanada y turbada en muchas cosas. Sé como María. Ella se sentó a escuchar al Señor. Y el Señor le dijo: una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte. Tal vez me diga: yo lo he intentado. Yo lo he intentado y conmigo no funciona. Escucha la invitación del Señor en Mateo capítulo 11, los versículos 28 al 30. Escúchala, créela. Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ellos fueron al Salvador, estos hombres en Hechos 2. Cuando preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos?, no se quedaron solamente con la pregunta, tampoco se quedaron con la respuesta. Ellos obedecieron, fueron al Salvador. ¿Lo harás tú? Él te está invitando hoy día
venid a mí, vendrás tú a Él. Solo así, solo si vienes al Salvador, vas a poder compartir con alegría y con sencillez de corazón. Si no lo haces, es en vano. Es como ponerle frutas plásticas a un árbol frutal. No sirven, no sacian. El fruto verdadero solo se exhibirá en aquellos que tienen la vida de Dios en sus filas. En el nombre de Cristo. Amén.